Gabriel René Moreno nació el 7 de noviembre de 1836 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Su padre fue don Gabriel José Moreno Roca, distinguido jurista que incursionó en la actividad política, llegando a desempeñar importantes funciones públicas, entre ellas la de prefecto del Departamento del Litoral y magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Su madre fue doña Sinforosa del Rivero. Del matrimonio Moreno-Rivero nacieron, además de Gabriel René, 3 hermanos: Clemencia, Corina y Arístides. Realizó los estudios de primaria en el Colegio de Artes y Ciencias, hoy denominado Colegio Nacional Florida, fundado en 1834. El pequeño Gabriel René tuvo desde sus primeros años a la mano la rica biblioteca de su padre, quien fue su primer mentor. En sus años de infancia recibió la influencia de parte de un amigo de la familia, Nicomedes Santelo, extraordinario personaje versado en música, literatura, historia y ciencias naturales, a quien René Moreno describirá como un joven original, brillante y aplaudido. Debido a que el padre de Gabriel René Moreno fue designado ministro de la Corte Suprema de Justicia, Gabriel René y su hermano Arístides se trasladan a la ciudad de Sucre el 21 de febrero de 1851. Allí el joven Moreno realizará su instrucción secundaria en el tradicional Colegio Junín. Hacia mediados del siglo XIX, Sucre era el centro cultural de las provincias altoperuanas y cuna de la prestigiosa Universidad Mayor de San Francisco Javier. En sus estudios en el Colegio Junín recibió la influencia de varios maestros, entre los que hay que destacar a Manuel María Caballero, autor de la primera novela boliviana llamada La Isla. Durante los 5 años que vivió Gabriel René Moreno en la ciudad de Sucre, tuvo oportunidad de frecuentar la biblioteca de la universidad, así como los edificios históricos, donde aún se podían encontrar documentos reveladores de la historia de la vieja y culta ciudad. Recibió el título de bachiller en letras el 20 de noviembre de 1855. Un año después se traslada a Chile, luego que su padre es nombrado prefecto del Departamento del Litoral. Obligado por las circunstancias, Gabriel René Moreno debe cursar 2 años más en el Colegio San Luis, en Santiago, debido a que no fueron reconocidos plenamente sus estudios secundarios, pese a su aventajada formación. Inicia estudios de leyes en la Universidad de Chile, como comenta José Luis Roca, sin prisa ni entusiasmo, alternándolos siempre con su quehacer educativo y literario. Se recibió de abogado el 9 de enero de 1866, año en que también fallece su progenitor. René Moreno, caracterizado por un objetivismo llevado a veces al exceso, justifica la deficiente producción de los poetas bolivianos por las sazonadas revolucionarias que aquejan a la sociedad boliviana, calificando a los poetas de esforzados nautas que luchan contra la corriente. Para René Moreno, el poeta es un hombre que refunde el sentimiento estético y el sentimiento moral, el que a su vez se sostiene en las columnas axiológicas del bien y de la verdad. En el plano de la moral, dice Moreno, los poetas bolivianos tienen por fuerza que practicar el estoicismo. En la formación de Gabriel René Moreno no se puede desconocer la ascendencia que ejerció el venezolano Andrés Bello, maestro que irradió desde el rectorado y de las aulas de la Universidad de Chile una vigorosa corriente modernizante en la sociedad chilena. Uno de los discípulos de Andrés Bello, el doctor Diego Barros Arana, es nombrado rector del Instituto Nacional el año 1863. El año 1864, el joven Gabriel René Moreno es convocado por Barros Arana para ejercer la docencia como profesor de historia en el Instituto Nacional. El año 1871, Gabriel René Moreno retorna a Bolivia. Visita la ciudad de Sucre, en donde se encuentra con su madre enferma y en donde además recibe el nombramiento de secretario de la legación boliviana en Chile.
como ayudante de Rafael Bustillos, representante diplomático de Bolivia ante el gobierno de Santiago. En la vieja ciudad, René Moreno no puede escapar de la fascinación que ejercen sobre su espíritu las huellas del pasado colonial. Durante su estadía, se dedica a recopilar información sobre los sucesos que configuraron el fin de la época colonial. En el periodo que estuvo en Sucre, distribuyó su tiempo recopilando documentos en los archivos de la Audiencia de Charcas en la Universidad San Francisco Javier y compartiendo con amigos como Tomás Frías, Mariano Baptista y Daniel Calvo, su antiguo profesor de francés en el Colegio Junín, y de quien recibió una generosa donación consistente en los borradores, autógrafos y papeles particulares del mariscal Antonio José de Sucre, fundador de Bolivia. Además de los documentos pertenecientes a Sucre, la colección que le había regalado Daniel Calvo contenía reliquias históricas de inestimable valor, como el acta original de la independencia de Bolivia, firmada por todos los diputados del Alto Perú, un ejemplar autógrafo del acta de capitulación de Ayacucho y una carta de Sucre a Bolívar en la que aquel se pronuncia favorablemente por la independencia del Alto Perú. El médico cruceño Manuel de Cuéllar, amigo de su padre Gabriel José, obsequió a Gabriel René Moreno un valioso lote de documentos procedentes del archivo de Juan José Castelli. En el mismo viaje a Sucre, Gabriel René Moreno pudo rescatar de miserables condiciones el imponente archivo de Mojos y Chiquitos, que estaba en total abandono. Luego de 4 meses de fructífero trabajo, retorna a Chile. En 1873, prosiguiendo sus actividades como papelista, término con el que le gustaba autonombrarse, Moreno viajó a Lima, capital peruana, en donde se encontró con su amigo Ricardo Palma, gran escritor y bibliógrafo peruano, quien le cooperó en su trabajo de investigación. Del Perú se dirige nuevamente a Bolivia, en donde se encontraba ejerciendo la presidencia de la República don Tomás Frías, viejo amigo de Moreno y de su fallecido padre. Tomás Frías, intelectual, político raro en esas épocas turbulentas en Bolivia, entregó a Gabriel René Moreno una importante colección de documentos consistentes en folletos, hojas sueltas y periódicos de los primeros años de la fundación de la República. De regreso a Chile, Moreno visitó Potosí, Oruro, La Paz y de ahí continuó viaje hacia el Pacífico, cruzando en una embarcación el lago Titicaca. De este viaje dio cuenta en el libro De la Paz al Pacífico en Vapor, en el cual describe con la precisión característica de su estilo el largo viaje desde el altiplano hasta la costa peruana, desde donde se embarca a Santiago de Chile. Durante este periodo, Gabriel René Moreno publicó el opúsculo de 423 páginas titulado Proyecto de una estadística bibliográfica de la tipografía boliviana. En la obra, Moreno da cuenta de que posee no menos de 102 gruesos volúmenes de folletos bolivianos ordenados por materia, perfectamente acondicionados y empastados. Es en ese contexto en el que Gabriel René Moreno solicita a la Corte Suprema de Justicia que dicte un fallo sobre si su actuación podía considerarse traición a la patria. Gabriel René Moreno cuestionaba a que se le acuse de traición por ser portador de una propuesta que el propio Daza había instruido, consistente en que Bolivia retenga parte del territorio peruano y la porción de costa que utilizaba en el puerto de Arica para su comercio marítimo.